Buenas, soy el doctor Herbert Stern Díaz, oftalmólogo. Les doy la bienvenida a este espacio de podcast Vamos a Ver. Un espacio diseñado para hablar de salud visual y de todos los temas de interés humano en este mundo tan convulso, tan tecnológico en que vivimos. En el día de hoy tengo un invitado que es un hermano, una persona que admiro, respeto y quiero mucho. Es el doctor Carlos Heriberto García Lisgó. Si no lo conoces, porque usted lo conoce como Bebeto, como todos sus amigos. Bienvenido, Bebeto, a tu programa. Muchas gracias, Herbert. El placer de estar aquí es muy grande para mí porque también mucho respeto, cariño, hermandad contigo. Esto no es de ahora. No, eso te iba a decir. Hacíamos los programas en los años 90. Con Ramón Colombo, con Ramón Emilio, sí, mi querido señor. amigo. Y muchas veces hemos tenido tertulias muy interesantes. Que nos encantan. Claro. Compartimos temas de interés. Deberíamos hacer de vez en cuando tú y yo hacer un podcast aquí. Sí, señor. Te comprometo a eso. Es muy probable que lo ponga en agenda. Claro, porque siempre me quejo de que no nos juntamos más. Sí. Y en estos tiempos de tanta tecnología, tanto internet, óyeme, el buen conversado, esa tertulia de sentarse, hablar y eso, yo creo que tiene más utilidad que nunca. Absolutamente, la humanidad no puede distanciarse tanto. Y la empatía es lo que nos va a definir y proteger como médicos frente al avance de la inteligencia artificial. Absolutamente. Tú sabes que un profesor que yo admiro mucho, que ya murió, el profesor Sánchez Salorio, decía que él no nació, sino que lo nacieron. ¿Dónde te nacieron, Carlos Heriberto? A mí me nacieron aquí, en Santo Domingo de Guzmán, un 12 de julio de 1959. Puedes sacar la cuenta, ¿eh? Sí, bueno. Entonces, mis padres son Melba y Babá, y tengo 3 hermanos más. Sí, que yo supongo que tú eras el más carpetoso. No te creas. Porque Raúl no puede ser. No te creas. Los García Lisgó tienen sus características propias cada uno y ninguno son pasivos. No me digas, bueno. Bebeto es por Heriberto, supongo. Sí, Raúl, el que me sigue, el que es médico, no podía decir Heriberto tan chiquito y decía Bebeto, y ahí se me quedó el Bebeto. Porque tu abuelo era Heriberto García. Heriberto García Batista, que fue dueño de farmacia. No, ese era mi bisabuelo. El que se fue a Asua. Sí, mi abuelo era diputado, juez, gobernador, profesor de la provincia de Asua y de otras provincias en la época de Trujillo. Sí. Los Ligó son una sola familia. Los Ligó son una familia que llegaron a Puerto Plata desde Estados Unidos como cónsules. El coronel Arthur Lidgó llegó como cónsul de Haití, porque estábamos estaba ocupado por Estados Unidos. Claro. por Haití, y entonces se radicaron en Puerto Plata. Wow. Y sí fue una sola familia. Y sí somos familia de John Lidgó. Y sí. Esa es la siguiente pregunta. Bueno. Todo eso. Y de Freddy Ligó, el oftalmólogo que tanto yo quise. Y de Federiquito. Toda esa gente. Sí, Federico Ligó. Sí. ¿Y cuándo decide el doctor Bebeto ser médico? Desde chiquitico. Como a los 4 o 5 años ya yo estaba definido. ¿No hubo un evento que dijera, yo voy a ser médico por...? Me marcó el que yo tuve poliomielitis y estuve inválido. Sí. Y pude caminar gracias a que ya estaba vacunado a los antivacunas. Sí. Saludos. Saludos. Es un relato que a mí no me gusta hacer mucho porque la gente puede... Pero sí, de ahí en adelante yo me definí como que iba a ser médico, y me preguntaban, y yo vivía haciendo experimentos, y el robocito ese que se ponía un hoyo de reyes, y los experimentos de química. Lo mismo. Todo eso pasó por mis manos. De todos. Y operando lagarto, ay, hombre. Sí, todos operamos lagarto. Sí. Y sí, la vocación la tuve. También en mi familia hay tradición de ser médicos. Mi tío Amaury, Carlos Amaury, fue de los primeros médicos que se fue a Nueva York en la época de los 50. Pudo salir porque tuvo medio problema con el régimen. Sí, bueno, era usual. Sí, y otro tío que era anestesiólogo, que era militar, también era médico. Y bueno, siempre hemos llevado la vocación de médicos y abogados en la familia.
Sí, sí, bueno, conocía a Franklin, Sí, un personaje. sí. Mira, ¿y la cardiología? Cardiología siempre no era mi primera opción. Mi primera opción era neurocirugía. Un saludo al doctor José Joaquín Puello. Estuvo aquí en este Estuvo podcast. aquí, además trabajamos juntos en Secanón. Y cuando yo ya, porque somos emparentados, cuando yo ya estaba terminando, que ya me tenía que decidir, Sí, me fui a operar con José Joaquín. sí, Duramos unas cuantas horas, 2 o 3 sí. veces, y yo veía los resultados y dije, esto no es lo que yo más quiero. Y en segundo lugar, me gustaba la cardiología. Ya tú ves. Y de ahí, la historia es que pasé los exámenes de Estados Unidos. Sí. Y incluso viví un año en Nueva York por segunda vez. Ya yo había estado en una academia militar durante 3 años. Y la verdad que nunca me adapté a la sociedad norteamericana. Siempre tenía, no me sentía Sí, porque una sociedad que presume de libertad, pero tú te quedas en muy el fondo de que no estructurada, tiene exactamente. muy estructurada y llega hasta un punto. Para tú destacarte en Estados Unidos y además que es un culto al trabajo, Sí, a vivir trabajando, no trabajar para vivir, claro. Sí, sí. como luego descubrimos en Europa, España, claro. en Europa, que donde ambos hicimos Sí. las especialidades. Ujú. Y la verdad es que si hay gente que sabe vivir en la tierra, son los españoles. Definitivamente. Además de los dominicanos, porque también nosotros Bueno, sabemos aprendimos de los vivir. españoles. O sea, Bueno, ¿qué apellido tú tienes? ahí hay una García. mezcla de Claro, taíno, bueno. africano. No, pero realmente en Europa y sobre todo en España se ve muy bien. Yo disfruté mucho esos años en Madrid haciendo la especialidad por la posibilidad de ir a eventos culturales. Yo recuerdo los festivales en Casa de Campo que había Papahuemba, De que gratis. no pagaban nada. María Betania, Caetano No, es verdad, Veloso. todos iban a Madrid. Claro. Y era totalmente gratis. Los veranos de la villa. Grado de la Villa de Enrique Tierno Galván. Sí, señor. Yo estaba allá cuando fue. Pues tú llegaste, yo estuve del 84 al 88, tú llegaste Yo llegué después. en el 87 Sí, sí, sí. y hasta el 90. Y luego me volví a ir un año más en el 93 para reentrenarme en cateterismo, porque aquí no había cateterismo. Yo lo Claro. había hecho, pero ya habían pasado 3 años. Sí, Y yo le dije al doctor Cuello Mainardi, no, yo tengo que volver. claro. Y tuve casi un año haciendo hemodinamia de nuevo. Pero eso fue en Puerta de Hierro. Eso fue en la Jiménez En Díaz. Jiménez Díaz también. Yo estuve en Puerta de Hierro, pero también estuve en la Jiménez Díaz. Sí, porque Jiménez Díaz tenía un buen servicio de cardiología. Muy bueno, excelente. Fue el primer servicio de cardiología Con en Rábago. España al principio con los doctores Rábago. Sí, Puerta de Hierro también era el sitio de los trasplantes. claro. Ya en los años 80 en Puerta de Hierro se trasplantaban 100 corazones al año. Qué barbaridad. Entonces era una barbaridad y sigue siendo España el primer En trasplante. país. Tú sabes que es la ley. La ley española dice que todo el mundo es donante a menos que en vida haya dicho lo contrario. Sí, pero también hay una cultura. Sí, bueno. Porque paradójicamente Sí. el país que menos dona es Japón, No me digas. por su cultura. Mira, Para los japoneses eso no No es está parte. dentro de su esquema del sintoísmo y el No es budismo. computable como el robot de perdido en el espacio. Entonces, sí, España tiene el promedio per cápita de personas que más se trasplantan, más donantes en el mundo. Wow. Además de que como manejan tan rápido, Sí. hay muchos donantes. Sí. En nuestro país superarían eso, pero bueno. Sí. No hay cultura. Solamente que para córnea, todos esos pobres motoristas que van como locos. Así es. Pero bueno. Y la cardiología en nuestro país, realmente, una pregunta que hay que hacer, que le hago a todos mis amigos especialistas. ¿Qué hay que hacer fuera de nuestro país en cardiología al día de hoy? No hay nada que nosotros no podamos hacer. Nada. Eso es. Incluyendo, hemos hecho trasplantes. Hay 2 trasplantes en el país, que es como que lo que la gente escucha más pomposo, pero lo del día a día de nuestro país en cardiología, gracias a Dios, de cuando nosotros regresamos en los años 90 al día de hoy, no hay nada que no se pueda realizar en nuestro país. Sí. Yo creo que una persona que dio un gran ejemplo, que hay que decirlo, fue el cardenal López Rodríguez.
Cuando tuvo un problema cardíaco, dijo, no, yo me quedo en Sedimat, Sí, que era el C. y se operó en Y Sedimat. creo que eso, le digo a la gente, espérate, si este señor que se puede ir donde quiera, dice, no, yo me quedo aquí. Creo que eso fue un gesto muy importante. Sí. Bueno, el cardenal López Rodríguez siempre fue una persona, un dominicano, un gran dominicano. Sí. Que hacen falta en estos tiempos. Mucha falta, mucha... Podemos extendernos en cardiología, hipertensión, 2 horas, sí. Pero yo quisiera que hablemos de la medicina. Porque tú y yo tenemos una visión humana de la medicina, creemos en la empatía con el paciente. ¿Cómo vemos lo que hay hoy en día? ¿Cómo tú ves la medicina, fuera de la tecnología, que se puede hacer lo que tú quieras? ¿Cómo estamos a nivel del médico joven al día de hoy? Sí, mira, yo te puedo hablar desde la perspectiva de que soy profesor y creé una plaza de hemodinamia para crear médicos hemodinamistas, además de que soy de los profesores de cardiología de Sedimat. También doy clases a los pacientes de medicina, a los estudiantes de medicina crítica y medicina interna de Secanot. Y la verdad es que en ese sentido, yo te digo que no hay que salir de República Dominicana para hacer un buen entrenamiento. Además, totalmente diferente a nuestra época. Totalmente. Primero por la tecnología, segundo porque los pacientes entendían que el que había estudiado fuera estaba más preparado. Era mejor. Claro. Entonces, yo sí les puedo decir que no todos los países de Centroamérica y Suramérica tienen residencias de cardiología. Y no solamente de cardiología, no tienen residencias médicas. ¿Cómo va a ser? Para que sepas. Y además de eso, hay países, la mayoría de los países, los residentes tienen que pagarle al hospital para poder hacer una residencia. No es que a ellos le pagan. Creo que Panamá, Costa Rica tienen residencias pagas como nosotros, pero no es la norma. Entonces, en ese sentido, la medicina de República Dominicana forma muchos médicos. En ciertos casos, demasiados médicos formados de forma no óptima. Claro. Hay una crítica que hemos hecho, o que he hecho yo en muchas ocasiones, que el residente en nuestro país es sujeto de trabajo y no de formación. O sea, nos interesa mucho residentes para que trabajen en los hospitales, pero ¿quién verifica la formación? Las universidades, ¿qué papel juegan en ver que esos estudiantes tienen la formación que hace falta? ¿Quién lo verifica? Eso es un tema interesante y también yo tengo las mismas críticas, porque todas las residencias tienen que estar avaladas y adscritas a una universidad. Y la verdad es que yo no he visto nunca que haya ido ningún inspector, que se haya dado una clase estructurada de parte de la universidad para la carrera para la especialidad que está haciendo ese joven. Claro. Entonces, no obstante eso, en nuestro país hay gran formación médica con diferentes niveles. Claro. Hay escuelas como en todas partes. Hay escuelas que son excelentes. La escuela de medicina interna de Sedimat y la de cardiología cogen el mismo examen de los residentes norteamericanos. Y las dos ranquean en el medio, o sea que son mejores que un montón de residencias y universidades de Estados Unidos. Wow. Entonces, eso se ha mantenido durante los años. Y en realidad hay una cobertura de la cantidad de médicos que debe haber. Lo que pasa es que geográficamente todo el mundo quiere estar mal en Santo Domingo y Santiago. Porque queremos estar en Santo Domingo, Santiago, y ahora Punta empieza Cana. Puerto Plata, Punta Cana, etcétera, claro, donde se generan las divisas. Hay un punto importante que quiero destacar, y es que todos estos programas exitosos tienen una persona interesada. O sea, no existe un programa donde no haya un bebeto que esté arriba de los estudiantes que funcione. O sea que tenemos una deficiencia en la formación o en el control, porque tampoco se le paga. Los profesores de la residencia no reciben ningún pago por dar esa clase, lo cual no es justo. O sea que son cosas que hay que sentarse, igual que la distribución geográfica. Tú tienes que darle un incentivo. Tú no le puedes decir a un cardiólogo, vete a Neiva,
si no va a trabajar con las condiciones que él necesita para vivir y para trabajar. Eso se ha planteado muchísimas veces. Y bueno, tú sabes que este es un país mesiánico, de seguidores, Sin instituciones. Sí. Nosotros somos un país sin instituciones porque nunca ha interesado. Exactamente. Entonces, si fulano de tal es el jefe y se desvive por la cátedra, se desvive por la residencia, Sí. bueno, esa residencia funciona. En la que nosotros estamos envueltos, que es la que yo puedo poner de ejemplo, la residencia de Sedimat, cada profesor es dedicado a eso. Claro. Y como tú dices, no hay remuneración, la satisfacción de tú ver la prolongación de tu legado, de tu enseñanza, luego en profesionales jóvenes, que Claro. son al final los que van a tener las riendas de este país dentro de muy poco tiempo. Yo soy un optimista empedernido. Yo también. La gente dice que esto no tiene remedio. Abba Eban, un famoso diplomático israelí, decía que la humanidad espera que todo esté tan mal para hacer lo que siempre ha habido que hacer. Pero yo creo que, y ese tipo de cosas, que hay gente joven que tiene la capacidad y el deseo de hacer las cosas. Sí. Naturalmente, la crisis moral o de valores es seria. Es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos un problema estructural en República Dominicana, de los valores, de qué es lo importante. Claro. Un problema hasta filosófico de vida. ¿Entiendes? Entonces, también tenemos los tiempos que corren en el mundo entero. Claro. Hoy día, exitoso es el que tiene 500,000 followers y el que crea contenido, etcétera, etcétera. Y para ser un buen médico hay que estudiar. O para ser médico especialista hay que estudiar 20 años. Claro. No ponerse ante una cámara de YouTube y vamos, en el peor de los casos, decir obscenidades o desnudarse, ¿entiendes? Hay que estudiar, hay que formarse, como siempre ha sido. Claro, porque la medicina se aprende por experiencia. Absolutamente. No hay otra manera. Tú puedes leer todos los libros, pero hasta que tú no tienes el paciente, no hay eso. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú coges uno de tus alumnos y ponlo a dar toda la teoría que tú quieras, que pase sus exámenes, y coge uno y póntelo al lado de ti. Y a los 5 años, tú lo pones a atender a un paciente. Claro. ¿Cuál va a atender el paciente mejor? El que ha estado 5 años conmigo. Exactamente. Entonces, es parte del asunto. Claro, porque así que se aprende. Siempre se ha aprendido la medicina por la experiencia y el contacto. Los filósofos griegos tenían los estudiantes a su alrededor. Claro. Sócrates, Platón, sí. Aristóteles. La gente estaba con ellos ahí todo el tiempo y eran parte como de un clan. Claro. Entonces, y era como se transmitía el conocimiento, el gnosis. Claro. Debemos hacer hincapié también, aquí estuvo en otro episodio nuestro amigo Eric Raful, y hablamos sobre todo de la polarización que hay en el mundo, pero nosotros debemos hacer un pequeño inciso de que la mayoría de los médicos dominicanos son gente empática. Muy empático. Que nuestro país está lleno de médicos, mira, que se preocupan. ¿Que hay bandidos? Sí. Como en todas las profesiones. Para que en esta duele más. Sí, y también se señala más. Mira, Herbert, en el hospital, en Secanot, por ejemplo, no son 2 ni 3 las veces que no, enfermera, médicos residentes, le han dado el pasaje a un infeliz que viene de la frontera o le dan para que vayan a la cafetería a comer. Eso es el pan nuestro de cada día. La generosidad. La generosidad. Y los extranjeros que vienen y que están ahí, que no tienen en qué caerse muertos. No es verdad que son maltratados. Se tratan igual que cualquier otro ser humano. Claro. Porque nosotros no somos guardias fronteras, nosotros somos médicos. Claro. Eso es lo que nosotros somos. Y la empatía del médico dominicano viene de la geografía nacional, viene del barrio, viene del vecino que le pasa el plato de comida cuando no oye o no huele la olla del vecino. De que no han comido nada y tiene 3 muchachos. Vecino, mira esa bichuelita que hice ahí. Entonces, eso mismo se replica en nuestra sociedad. Tu hija hizo una vez un reportaje en un sitio muy, muy pobre y ella se sorprendía. Me recuerdo que decía que le brindaban café
casa Sí. donde ella sabía que tal vez era un sacrificio, Sí. pero la generosidad, La invitaban a eso no lo ve comer en y en los campos. no, eso todavía eso hay que mantenerlo en nuestro país. Y en los mismos hospitales, Sí, cuando a la hora de comer se reparten la comida a la gente y queda esa bonomía del dominicano de compartir la pobreza. qué Eh, triste. Que tenga que compartamos contra, qué duro. Pero, aunque sí tengo que decir, comparado con lo que nosotros teníamos cuando tú y yo éramos Sí, unos sí, sí. adolescentes, a lo que tenemos hoy como país, es del cielo a la Sí, tierra. hemos avanzado mucho. Lo que pasa es que debemos darle estructura a esto y dar prioridades. O sea, nosotros no encontramos la gallina de los huevos de oro. Esto ha costado mucha sangre, Claro, mucha hambre, mucha gente que ha sacrificado. sacrificado para llegar hasta aquí. No podemos matarlo. Claro, Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. claro. En cardiología, tú sabes que el primer cardiólogo dominicano que ejerció exclusivamente cardiología fue Manuel Tejada Florentino. Manuel Fejada. Porque don Salomón Jorge había estudiado cardiología, Viriato, pero nunca ejercieron Pero no había solamente. esa estructura de lo que era una residencia. Pero cuando ya llegó Don Manuel. Tejada Florentino de México, Sí, ya se integra al Gautier que sí lo tenía. sí, Y qué ejemplo más importante o impactante que ese señor y su sacrificio. sí. O sea, que eso está ahí. Ahí están sus hijos, nietos, que son todos nuestros Nuestros hermanos. amigos. Claro, no, imagínate tú, mi Sí. compadre Manuel. Pero realmente, ¿cómo tú transmites esos valores que tú y yo sentimos y vivimos a la juventud que ve el ejemplo de esos políticos o empresarios, lo que tú quieras, que se hacen ricos de un día para otro? ¿Cómo tú le dices a un joven, no te deslumbres por eso? ¿Mm? Es un tema bastante difícil, Ger, Claro, porque cualquier individuo que no ha hecho ese sacrificio tiene cosas materiales que ellos no pueden acceder. Pero también creo que hay que, creo que queda en ellos la trayectoria de vida de cada uno. Eh, el que yo llegue a las 6 de la mañana, tú también, sí, a tu sitio de trabajo, de que las cosas estén ordenadas, de que haya mucha ética en tu práctica. sí, Yo creo que es así que debemos, porque al final los que se fueron por el camino corto, sí. por el atajo, generalmente terminan mal. Y es un ejemplo que ellos han visto también. Y hay que resaltarlo. Absolutamente. Eso hay que hacérselo ver de que esas personas que sí tuvieron muchísimas cosas antes que cualquiera de ellos, igual que antes que nosotros, que llevamos de 40 años trabajando. Claro, claro. Hay cosas que yo digo, pero bueno, ¿y cómo adquirieron todo esto estos Sí, muchachos? Pero bueno, y al final pagan las consecuencias. Las consecuencias lo pagan ellos y sus claro, descendientes. claro. Porque cuando un hombre hace un acto doloso, ¿y cómo puede ver a su mujer y sus hijos después a los ojos y llamarle la atención o tratar de que sean gente íntegra? ¿Me entiendes? Sí. Eso es muy difícil. Pero es parte de lo que decía una persona que tú quisiste mucho, igual que yo, el doctor Hasuri, que decía que la educación de pierna, es tú Sí, sentarte al hijo en y esa decirle, mecedora. mira, mi Eso hijo, no es así. qué figura, ¿eh? Bueno, no, inolvidable el doctor Nosin Hasuri, amigo de mi padre Claro, y luego mentor de todos nosotros. claro que sí. Eh, Yo siempre admiré a don Nosin la capacidad que él tenía de ver las cosas claras. O sea, él te veía a ti y sabía. O sea, era terrible, era un cirujano. la gente era transparente para Sí. él, no había forma de esconder nada. No, Pero don Nosin también tuvo una trayectoria de vida interesantísima sí. y un hombre con muchas vivencias. Una biografía que yo publiqué sobre él que comenzaba diciendo, si usted cree que un infarto detiene a alguien, don Nosin no, porque después de ese infarto, ahí fue que arrancó a hacer cosas. Ahí fue, él duró como 40 años más después de ese infarto y bueno, el INDEN, qué hospital de importancia, o sea, los diabéticos de este país
están súper bien atendidos. No, pero Ahí, claro. y además se trae la insulina, los medicamentos que necesitan, los pies diabéticos, todas las No cosas solo que se la hacen ahí. La educación. educación médica. Una vez me tocó ir a un evento donde había muchos niños diabéticos y era un mundo aparte, los niños diabéticos del hospital, que estaban todos bien, que hacían ejercicio, que eran gente activa y productiva, versus otros niños que estaban, los pobres, muy, muy deteriorados. Sí. Y eso es obra de Linden, que sigue ahí, que queremos que siga durante muchos años rindiendo labor para nuestro país. A nosotros nos encanta, además de nuestra profesión, también compartimos gustos por la música, la literatura. El arte. La verdad es que todo nos gusta. Sí, sí. O sea, pues yo creo que somos curiosos. O sea, tú no puedes ver algo y no querer entenderlo. La buena cocina. Sí, no, la verdad que el otro día me hacían la pregunta de que si el arte era un bálsamo para mí. Por supuesto, yo llego a mi casa después de un día, una jornada muy dura de trabajo. Sí. Y a lo mejor uno de los cuadros de mi casa, de los que tengo ahí, le veo algo y me pongo y me abstraigo, ¿no? Uh-huh. Yo vivo así en un mundo medio onírico cuando no estoy en la tierra. Uh-huh. Y bueno, o se me ocurre una idea para escribir, o un personaje que descubrí y voy a indagar sobre eso, o oigo una melodía que mis hijos me mandan y se ponen a retarme y yo los reto a ellos, que son músicos, y bueno, y es el arte para mí es el bálsamo del alma. Entonces, y yo creo que una de las cosas que me harían mucho daño es si me quitan la forma de yo acceder a cualquier manifestación artística. Tú sabes que yo tengo una charla y escribí sobre eso, sobre el papel de los médicos en la cultura. Y aquí hay ejemplos espectaculares. Tú coges a Tino Pimentel, que es médico, que la gente es médico, dermatólogo y buen médico. ¿Cuántos aportes? Pero así hay muchos escritores. Santiago Castro Ventura, cuando fue presidente de la regional del Instituto Colegio Médico, y convocó un concurso para que llevaran libros de poesía, y la cantidad de libros que llevaron médicos poetas, ¿tú no te imaginas? Hay una asociación o sociedad de médicos escritores. Sí, yo pertenezco. El otro día me estaban convocando. Bueno, yo creo que ya me metieron ahí. Pero debe estar. Sí. Porque háblanos de, tú sabes que uno que le gusta escribir, es una manera de comunicar. Cuéntanos de tus 2 libros. Yo conozco 2, ¿verdad? La historia del miocardio y este de ahora, que me encantó. Sí. Porque son cosas que uno experimenta cuando oye música, cuando lee a algunos autores, eso mismo que tú relatas en tu último libro. Cuéntanos de esos 2. Bueno, Memoria del miocardio es un libro de relatos casi envuelven la medicina, pero no son relatos médicos exclusivamente, sino relatos humanos, lo que estábamos hablando ahorita, de la humanidad y la cercanía que tiene un médico como ser humano. Yo siempre he dicho que los abrazos más sinceros yo los he visto en las emergencias de los hospitales, no en otros lugares, y las confesiones más espectaculares. Y el médico es muy cercano al paciente, primero porque nos enseñan a hacer historia clínica, que descubrir es hacer, nosotros lo que estamos haciendo un relato, un cuento, para poder descifrar con síntomas y signos qué es lo que este paciente tiene. Entonces yo creo que todo médico puede relatar. Y hay que ponerse al nivel del paciente. Al nivel del paciente, tú debes detectar cuál es el nivel educacional del paciente. Y si es un paciente de nivel bajo o si un nivel alto. Yo siempre le hago una anécdota a los muchachos. Yo le pregunto los 2 apellidos a los pacientes. Doctor, ¿y por qué que usted le pregunta los 2 apellidos como si usted fuera guardia? Digo, no. Yo hago un ejercicio geográfico. Cuando tú oyes apellido y te sabes de dónde vienen, tú puedes detectar cualquier, ya tú puedes proyectar cualquier enfermedad. Por ejemplo, los sureños del suroeste probablemente son más hipertensos y con una hipertensión mucho más rebelde que un cibaeño. O puede, no sé, de uno de los asiáticos de Bonao, que pueden ser más diabéticos. O sea, estoy hablando de ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí siempre fui recolectando relatos interesantes, porque yo me enfoco en ese relato y los relato. Ese fue Memoria del miocardio, donde hay cosas espectaculares, jocosas, tristísimas, etc. Como la vida. Como es la vida propia. Ya el otro es un libro que yo lo tenía pensado hace mucho tiempo.
De hecho, un gran amigo el otro día me dijo, pero tú no dejaste nada y no Te pusiste tú. te expusiste increíblemente. Sí, pero además es un libro donde yo iba colectando pensamientos, los guardaba Sí. sobre reflexiones filosóficas, como las haces tú todos los días, como lo hacemos todos, Claro. pero yo creo que el escritor tiene que hacerle ver al lector, a Sí. quien lo está leyendo, su punto de vista y de una manera diáfana. El reto para mí fue relacionar lo misterioso, ¿no? Lo que no controlamos, la vida espiritual, Sí. la ciencia y el arte Claro. al mismo tiempo. Y tenía muchas cosas escritas hasta que se me ocurrió un hilo conductor. El personaje. El personaje y la hélice. Entonces ahí ya escribí, no me tomó muchísimo tiempo porque ya estaba básicamente Claro, ya eran estructurado. pensamientos que estaban en ti. Pero las conversaciones fueron con los personajes, eran conversaciones que ya yo había tenido hacía muchísimo tiempo con esos personajes. Todos hemos hablado con Kino. Sí. Sí. Entonces, quería no irme sin haber dejado ese libro. Que la verdad que ha tenido muchísima más acogida que lo que yo creía que iba a tener. Pues mira, es que hay un resurgir sobre todo entre los jóvenes. Hay un escritor, no sé si te he hablado de eso, de Fabián Cebarrio. Oh, claro que yo hasta lo sigo. Bueno, pues Begoña y yo estábamos en Madrid con el libro anterior, el de Usted se encuentra aquí, que es sobre la filosofía griega en el mundo de hoy, y era en el FNAC, en Callao, y en Madrid. Entonces dijimos, pues vamos a la puerta en circulación, y llegamos y preguntamos a un guardia, mire que la puerta en circulación siga la fila. 4 cuadras de fila de gente joven esperando para que un señor le firmara un libro de filosofía. O sea, no todo está perdido. Mira, tú sigues los minutos del odio, sí, los sábados. Sí, los minutos del odio son geniales. Y eso es increíble como él relata. Hay otro argentino que no me acuerdo cómo se llama, ahora que te lo voy a pasar. Mira, yo entiendo que ya el tiempo de la digitalización, de la filosofía vulgar, vamos a decirlo, pasó. Del libro digital pasó. No hay una cosa que a mí me guste más que el olor de una página, del texto, de poder subrayar. Y me parece que vamos hacia allá de nuevo. Si nosotros que leemos historia sabemos que la humanidad ha sido un péndulo que se repite, se recicla. En Grecia hubo estos movimientos, en Roma hubo este mismo movimiento, estas mismas cosas. Ahora va mucho más rápido. Sí, va más rápido, pero también yo creo que habrán respuestas importantes en las nuevas generaciones. Como tú dices, yo soy igual que tú, soy un optimista. Sí. Yo creo que vamos a tener un resurgir de cosas muy interesantes. Sí. Aquí tuvo Minerva, de Risco, en un podcast, y me decía que hoy los jóvenes están leyendo más que nunca. Es así, Lo cual es una gran noticia. Yo ayer hablé con uno de los médicos, amigos míos, a quien le dediqué el libro y tal. Me dice, maestro, lo estaba leyendo y mi hija me lo quitó y me dijo, tú vas después porque esto me está interesando a mí. Entonces, una muchacha adolescente, ¿tú entiendes? Claro. Entonces son de las cosas que uno escucha y le da esperanza. Claro, porque es que todo va tan rápido que nadie se detiene a pensar y es el momento de decir, espera, léete eso. Exactamente. Es el momento. Y atraerlos de alguna manera. ¿Cómo maneja? Pues ya te digo, a nosotros nos gusta todo lo humano, la música, o sea, a ti te gusta toda la música. ¿Cuál es tu favorita? ¿La brasileña? La verdad es que la que más me gusta en ese momento. Estoy oyendo una música brasileña y mis hijos me mandan un jazz o a Concha Buica, que por cierto, ve al teatro mañana. Hay un evento interesante. No me digas. Sí.
Ajá, donde no. estaremos. Te voy a mandar la Ah, invitación. pues no sabía. Sí. No, comparte, No, pero comparte. es que fue una cosa relámpago con Ah, nuestro querido amigo José Antonio Rodríguez. peor que no ha avisado, No, porque es que entonces ya le toca boche ya lo al sabes. ex flaco. Sí. Mira, y dentro de todo esto de la medicina, cosas, ¿cómo tú ves el papel del médico frente a la enfermedad y la muerte? O sea, que me tocó dar un tema sobre eso en una feria del libro, precisamente invitado por la Sociedad de Médicos Escritores. Y es un tema que, ¿cómo tú te enfrentas? Te voy a decir por qué. Cuando murió mi papá, tú llegaste como a los 20 minutos, porque vivíamos al frente, de la casa de mi padre estaba frente a tu vida. Y el llegar tú en ese momento fue como una tranquilidad para mí, como doliente. ¿Cómo maneja el médico ese enfrentamiento? De las cosas que yo le digo a la gente es que antes de empezar a criticar a los médicos, sepan lo que es salir de una emergencia o de una sala de cateterismo a decirle a una esposa, Sí, su marido falleció con 3 hijos, claro, o a un papá, a una mamá, su que hijo, su hijo claro. murió. Entonces, ese es un momento trascendental de la vida y para el cual no estamos preparados. Yo creo que lo que hay que es revestirse de humanidad, de ser empático, de quitarse todos los vestidos. A veces hay agresiones, ¿eh? La gente, uno no sabe cómo va a A reaccionar, reaccionar, sí, sí, sí. pero eso que tú me dices de tu papá, me lo ha dicho mucha gente, Sí, que son amigos cercanos, sí, sí. fallecieron. Yo creo que hay que estar ahí porque ese gran misterio que es la muerte, Mm, yo creo que si estás con alguien que tú le tengas confianza y que te pueda dar un abrazo o tener una cercanía humana, yo creo claro. que es muy importante estar ahí. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Bueno, porque es lo desconocido, eh, Eso es lo único seguro. es lo único Y los seguro, impuestos. es lo único que tenemos, sí. La DGI no perdona, Exactamente. igual que la gran segadora que es la muerte. Bueno, Sí, lo desconocido, el hombre quiere tener control de todo y quisiera estar seguro de que hay un más allá y de que va a haber reencarnaciones en lo que creen reencarnaciones, que a uno lo va a juzgar Jesucristo, etc. Y entonces, el hombre es así, lo intangible sí, siempre causa mucho escozor, mucha ansiedad en el ser humano. Pero también en el caso mío, eh, que brego con todos los días. pacientes que están básicamente muy cercanos a la muerte Sí, y que, gracias a Dios, no en todas las ocasiones claro. pasa, veo lo breve y frágil de la vida y de la importancia que tienen las cosas mínimas. Eh, Nada de lo que nosotros tenemos, que creemos que nos pertenece, no nos pertenece nada. ¿No? Hay una anécdota de Alejandro Magno, que cuando se murió, Alejandro dijo que quería que fueran los médicos que se exhibieran sus manos y que fueran en el camino, fueran tirando todas las joyas que él tenía, Claro, para que supieran que los médicos no son infalibles, para que supieran que las joyas no valen nada y para que vieran que él no se llevaba nada en las manos. claro. Entonces, Wow. entonces es igual. Yo siempre digo, he asistido a muchos sepelios y nunca he visto una caja con bolsillo. Sí, Entonces, la vida que nosotros tenemos está en el 95% en la cabeza, preocupándonos de cosas que no tienen ninguna trascendencia. Proyectamos que tal cosa va a estar mal, que se me dañó el carro y, oye, se te dañó el carro y hay un mecánico, y si claro, no, hay un Uber, y si no hay un amigo que te dio una bola, y si no, claro, arranque a pie o en bicicleta. claro. Pero eso no es lo trascendental de su vida en ese momento. Entonces yo creo que el ver tus hijos, el ver un nieto, el ver un amigo, estar aquí contigo, para mí es un gran placer. Claro. Es un momento, Y es lo que nos llevamos. es un momento importantísimo en nuestras vidas. Y yo creo que ese es te hice la pregunta por eso, porque el mensaje más importante de lo que podemos decir o hacer es recordar la importancia de los afectos, la importancia de las experiencias,
de lo que nos gusta, de ese libro. Ahora que se despide Sabina, ¿cómo lo vamos a hacer sin Sabina? O sea, sin cerrar y sin Sabina. Bueno, pero esa es la vida, esa es la vida. Y su recuerdo, lo que vivimos de cada canción de esa, siempre estarán con nosotros. Absolutamente, igual que, bueno, en el libro hay al final, hay una promesa de generaciones, o sea, de un homenaje a los antepasados y una promesa a los que vendrán. Con una semilla, bueno, es léanlo si quieren. Sí. Yo leí y lo he regalado, sí. Que conste. Sí. Gracias. Que no sea como el autor que dice, compré tu libro y dice, fuiste tú. Aquí se ha vendido más. Sí. No, la verdad que sí. Me parece que nosotros estamos pasando por aquí y vamos a dejar un mundo mejor que el que encontramos. Yo entiendo que es así. Yo creo que ese es el gran compromiso. Cada cual debe tratar de en su entorno que el mundo esté un poquito mejor que lo que tú lo recibiste. Absolutamente. Eso es nuestro compromiso. Estoy de acuerdo contigo. Hiciste algo que cambió para mejor ese ambiente, esa persona, lo que sea. Lo que tú puedes hacer. No todo el mundo puede hacer todo. No, pero aunque sea un par de huevos bien hechos. Ya, alguien se lo come y dice, oye, qué buen sabor. Qué buen sabor tiene. Es así. Bebeto, quedas comprometido a que hagamos más episodios, pero tú y yo entrevistando a alguien más o hablando de cualquier tema. Sí, no, la verdad me gustaría, mira. El juramento hipocrático es un tema que a mí me interesa mucho tratar. Sí, porque se creían que Hipócrates era un dechado de virtud. Y tampoco era así. Era una cosa trivial, pero eso, como decía en la televisión, Pequeño Adams es otra historia. No, lo que tú quieras, yo siempre estaré dispuesto a venir a una tertulia. Mira, se me ha ido el tiempo, se me ha pasado el tiempo sin nosotros darnos cuenta. Tenemos, mira, y queda tela por ahí. Queda mucho. Ya pasamos los 40 minutos que no quiero pasar más de ahí, pero repetiremos. Si les ha gustado este contenido, pues suscríbanse, compártanlo, denle like, háganos preguntas y sobre todo traten de cada día hacer algo mejor por su país, por su familia, por sus amigos. Soy el Dr. Herbert Stern. Me despido de ustedes hasta el próximo episodio de Vamos a ver.